tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:06. Está sintonizando el 1040 de AM en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM en Austin, Texas. También puede que estés a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx. Estamos aquí, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, el día de hoy, para continuar hablando acerca de la autodestructividad. El día de ayer ya estuvimos comentando cómo no se trata específicamente de estos eventos tan evidentes que podemos imaginarnos, como las personas que toman, las personas no necesariamente tienen que presentarse de esa manera. Por supuesto, cuando vemos este tipo de actividades, bueno, claro que nos aluden a una cierta autodestructividad, pero no es la única presentación. Normalmente las presentaciones más silenciosas suelen ser las más peligrosas también. ¿Por qué? Precisamente porque pasan desapercibidas, pasan fácilmente desapercibidas y se confunden con la normalidad, se confunden con algo que puede quedar sencillamente en flojera, que puede quedar incluso entendido como una cierta practicidad, ¿no? Como, bueno, pues es que esta persona simplemente es así de práctica, ¿no? Y esto tendríamos que ver, ayer estuvimos comentando un poco de las manifestaciones que podría tener, estas manifestaciones más silenciosas, pero tendríamos que entender por qué ocurre, de qué depende, porque decíamos, todo va a haber una gran diferencia entre hacer las cosas por obligación o hacer las cosas porque nos da la gana, literalmente porque nos dan ganas de hacerlas, ¿no? Y la segunda es la opción que nos mantiene atados a la vida de una forma más segura y más duradera, ¿no? Pero entonces, ¿de qué depende que una persona esté atada de una u de otra manera, ¿no? ¿Por qué una persona está atada en función al deseo? ¿Por qué otra persona puede estar atada a duras penas, estarse agarrando con las 20 uñas y únicamente lograr hacerlo a partir de la obligación o la necesidad? Bueno, pues esto no va de una actitud que podamos tomar ante la vida, que conscientemente podamos modificar, así como de pronto se quiere hacer pensar, ¿no? No, pues piensa positivo y repite tal mantra o ve todos los días como si fueran el último, qué sé yo, ¿no? No va de algo que conscientemente podamos elegir. No es una elección individual, digamos, esta manera de lidiar con la vida, sino que es algo que nos viene tan ajeno a nuestra voluntad propia como nos viene el lenguaje, ¿no? Uno podría pensar, no, bueno, pues es que yo hablo español porque quiero, ¿no? Porque me gusta. Pues qué bueno que te gusta, porque no tenías mucha más opción, ¿no? A lo mejor ya más grande puedes aprender otros idiomas, pero hablas este idioma porque era el único que había alrededor y fue de ese del que te pudiste nutrir. Es lo mismo, ¿no? Esto es algo que vamos aprendiendo de una forma así de indirecta como aprendimos el lenguaje. No es que nos digan explícitamente, mira, hijo perro se pronuncia de tal manera, o no, simple y sencillamente en la interacción esto se transmite. Y lamentablemente a veces lo que se transmite es este hastío por la vida. Uh-huh. Y de alguna manera también tendríamos que pensar un poquito, como esto que estabas tú diciendo, Gaby, de las opciones que tenemos. Muchas personas van teniendo esta idea de que si uno cae en estos comportamientos autodestructivos es porque uno quiere, ¿no? Es que el alcoholismo, ¿no? Bueno, es que si tú quisieras dejarías de tomar, ¿no? Y la manera, que me parece lamentable realmente, pero la manera más, digamos, como fácil que hemos tenido de entender que no es así,
es cuando se habla de que el alcoholismo es una enfermedad, ¿no? Entonces, está enfermo de alcoholismo, bueno, no puede dejar de tomar, y ya con eso, en nuestra cabecita cuadrada ya entra en la idea de, ok, es que está enfermo, y si está enfermo, pues es así como si tuviéramos gripe, ¿no? Pues yo no decido, yo no quiero estar así, sino que simplemente me enfermo y esa es la manifestación. Esto, como le decía, si lo pensáramos como elecciones, y no como parte de nuestro desarrollo en todas estas cosas que se nos van transmitiendo, estoy seguro de que las campañas de prevención de adicciones serían muy distintas, ¿no? Porque todos vamos pensando que para evitar este tipo de situaciones uno tendría que estar muy al pendiente de sus hijos, que uno tendría que estar cuidándoles los amigos a sus hijos, que uno tendría que hacer esto o aquello, o como si fuera por cierta ignorancia. Y ahí, una vez más, vamos a ir viendo cómo, dependiendo del estrato en el que se vaya formando ese problema, pues hay como diferentes implicaciones, ¿no? Como en algún momento también lo hablamos de el cuidado conceptivo, ¿no? Cómo es que las personas no saben en qué momento uno puede embarazar a una mujer, o cómo una mujer no sabe hasta qué edad puede quedar embarazada, o cómo funciona su cuerpo, porque a veces uno dice, bueno, pues tuvimos relaciones y no pasó nada. Pues ha de ser una cosa de suerte, ¿no? Y pues yo tengo muy buena suerte, entonces pues vamos jugándole a la teoría. Pues no va por ese lado. Ahí estaríamos hablando en un primer momento de una ignorancia, ¿no? No es utilizar un método anticonceptivo por ignorancia, porque no se sabe cómo funciona el cuerpo. De la misma manera las drogas, ¿no? Es difícil ya a estas alturas pensar que haya personas que no sepan que las drogas hacen bastante daño, ¿no? Pero aún así nos vamos a encontrar. Y nos vamos a encontrar con personas que están en una situación económica o en una situación sentimental, física, bastante grave, con bastante dolor, con pocas opciones para hacerse a un lado. Y las drogas se prestan como una alternativa. ¿Por qué? Porque con las drogas me siento bien y yo lo que quiero es sentirme bien, no sentirme mal, sin darnos cuenta de que eso es algo que nos va a destruir. Esto sería desde la ignorancia, pero lo que no alcanzamos a ver es que aún teniendo ese conocimiento, aún sabiendo que las drogas destruyen y uno merece vivir, ¿por qué se antojan las drogas? Porque hay personas a las cuales se les antojan las drogas y hay personas a las que no se les antojan las drogas. Hay personas a las que les dan miedo las drogas. Y hay personas que se pueden drogar y no se hacen adictas, ¿no? No es algo que nosotros vayamos ponderando en este tipo de situaciones. Porque todo esto va a girar alrededor, igual que otro tipo de conductas autodestructivas, ¿no? Como también las personas que caen en el suicidio, como lo estábamos diciendo el día de ayer. No es que no sepan que se van a matar, ¿no? Por ahí había algún absurdo que en algún momento estábamos platicando, Gaby, es que no se dice suicidar, se dice quitarse la vida, porque si uno dice suicidio, entonces la gente se siente como empujada a ese tipo de cosas. Y si uno dice quitarse la vida, pues uno se siente empujado a quitarse la vida, o cómo sería, ¿no? Es que es la publicidad la que nos va influenciando y entonces los muchachos, no. Sí, por publicidad. Sí, nos vamos a unos extremos bastante absurdos, bastante absurdos, sin darnos cuenta, por ejemplo, de que va girando alrededor de las figuras de autoridad en casa, del grado de contención que se nos ofrezca en nuestra familia, y que aún así hay un sinfín de posibilidades en las cuales podríamos nosotros caer en un comportamiento autodestructivo, no solamente por las drogas, sino ser una persona extremadamente trabajadora al caso de que no hacemos otra cosa que trabajar. ¿Qué más querríamos para echarnos a perder la vida? Imagínese una vida sin descanso, solamente trabajando, pero disfrutando mucho del trabajo, igual que se disfruta de las drogas. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial en un momento. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de la autodestructividad, de estas diferentes caras que puede llegar a tener. Y decíamos en el bloque pasado, entonces, ¿de qué depende, a final de cuentas, que una persona encuentre esta vía en lugar de simplemente tener otras manifestaciones, ¿no? Como comentabas tú, José Luis, bueno, ¿por qué a algunas personas les da por o tienen la tendencia a, y otras personas sencillamente no? Probablemente si nos vamos a hacer como una historia clínica de otros familiares, podemos encontrar rasgos similares en el sentido de la autodestructividad o incluso de las conductas adictivas, ¿no? Y por ahí se asume, bueno, pues es que entonces debe de venir en los genes. Si ese fuese el caso,
estaríamos fritos, ¿no? Porque entonces, pues es tan inevitable como inevitable es el color de tu piel y tu estatura, ¿no? Sin embargo, es de entender, sería como pensar que el idioma, otra vez regreso a este ejemplo, que el idioma nos viene genéticamente, ¿no? ¿Y cuál es mi prueba? Bueno, pues porque mis papás y los papás de mis papás y los papás de los papás de mis papás todos hablaban el mismo idioma. Pues sí, pues ¿qué otro iban a ir hablando cada generación si ese era el que les enseñaban, ¿no? Es principalmente una cuestión que responde al comportamiento, ¿no? Responde a lo que del comportamiento del otro vamos adquiriendo para nosotros mismos. Que por ahí se sacan investigaciones, etcétera, a nivel genético y pueden encontrar algún tipo de correlación. Bueno, ya hemos hablado en muchas ocasiones cómo puede ser engañosa estos estudios estadísticos y lo más interesante de esto, en general quienes hacen las afirmaciones contundentes acerca de estos estudios no son las personas que dirigieron los estudios, ¿no? Las personas que dirigieron el estudio dicen, pues se encontró esta correlación en esta población en específico, en este país, en este año, en tales condiciones, ¿no? Y son tantas personas. Y ya. Y luego, entonces alguien toma eso y dice, ajá, se ha encontrado el gen de la adicción. No, eso no fue lo que publicaron los resultados, ¿no? No se publica como una cosa concluyente en ese sentido. Entonces, en realidad sería difícil que no hubiese características similares en otros miembros de la familia, porque precisamente, como comentaba, es algo que vamos adquiriendo, así como adquirimos el lenguaje, como adquirimos muchas otras costumbres, que si tú te das cuenta, no tienes memoria de cuándo lo hiciste. No es que existiese un momento en específico en el que tú aprendiste el idioma, sino que por exposición, por esta constante exposición al idioma, a las formas, a los modales, simple y sencillamente te fuiste amoldando eso y para cuando tuviste uso de conciencia ya eras eso, ya eras una persona que hablaba este idioma, ya eras una persona con esos modales, ya eras una persona con esas tendencias sin previo aviso, podríamos ponerlo de esta manera. Pero entonces esto también podría sonar un tanto descorazonador, ¿no? Porque si viene con eso y es algo tan involuntario, bueno, pues ya así nos quedamos, ¿no? Y no, realmente aquí la cuestión es que llegado a cierta altura del partido, nosotros también tenemos la posibilidad de ir construyéndonos hacia distintas partes. Las bases, el fundamento, no lo construimos nosotros, ese lo construyeron otras personas, los construyeron las personas que nos educaron, pero ellos dejan eso puesto y el resto lo continuamos construyendo nosotros, como sea, ¿no? Por más que sea una persona pueda decir, bueno, pero jamás se salió de casa de sus papás, entonces todo el tiempo ha sido influenciado por sus papás, por su mamá o por su papá, y por eso no se ha permitido nada. En ese momento también está eligiendo quedarse en casa y es hacia ese rumbo, hacia donde está construyendo, hacia donde le está apostando, ¿no? Entonces, en determinado punto del partido, una persona puede, en efecto, irse construyendo en otros sentidos una vez que encuentra esta alarma, ¿no? Una vez que encuentra alarmante la tendencia hacia donde se da cuenta que está llevando su vida. Y para que esto ocurra, es necesario, para que esto aparezca como una alarma, es necesario que exista algún vínculo de amor con alguna persona en el exterior. De otra manera, el camino de la autodestructividad no tiene ningún bache, absolutamente ningún bache, es camino abierto, toda la velocidad que quieras, sin ninguna desviación. Y ahorita, por ejemplo, hablando de eso de a toda velocidad, Gabriela,
Esa es otra de las cosas en las cuales nosotros no nos daríamos cuenta tan fácilmente, ¿no? Aquí en nuestro estado de repente se hizo, bueno, todo un revuelo con las fotomultas, ¿no? Sí. Es que cómo es posible que las fotomultas y bueno, ya hay todo un desorden. Pero esto nos da un poquito de sentido de realidad, de cómo hay personas que van como en la carretera dentro de la ciudad, ¿no? Y que bueno, en nuestra ciudad hay muchas vías que permiten realmente acelerar demasiado, ¿no? Por cómo están de amplias las avenidas y en el momento en el que se hace esta dinámica de las fotomultas, está el quejadero de todos nosotros, ¿no? Es que ¿por qué? Es que es increíble y tal vez haya puntos a favor y puntos en contra, pero como le digo, acá lo importante es que nos da sentido de realidad en donde se supone que siempre había habido un límite de velocidad. Pero muy pocos se fijan en ¿a cuánto iba? ¿A cuánto iba? No. ¿Por qué? ¿Cuánto va a ser de la multa? Sí, porque nos importa muy poco realmente la velocidad y es digamos un fenómeno bastante descriptivo de cómo hay muchas otras conductas que se nos van trepando, diríamos, a niveles alarmantes. ¿Por qué? Porque nosotros solamente estamos preocupados en llegar, no estamos preocupándonos de cómo llegar, porque no está, digamos, como muy instaurado en nosotros esta idea de que somos mortales. Todos nosotros, desde el fondo de nuestro corazón, pensamos que nunca vamos a dejar de existir. Tenemos esta fantasía de una o de otra manera. Y le podemos poner el término que usted guste. Podríamos decir, bueno, es que está la vida eterna en el cielo, es que yo voy a reencarnar, es que mi alma va a seguir para siempre. Sea como sea, tenemos esta fantasía de que somos indestructibles, de que somos eternos. Y eso no nos hace ningún favor para reflexionar sobre ciertas conductas que nos destruyen. ¿Cuántas personas no mueren en accidentes automovilísticos? ¿Cuántas personas no mueren? Y tal vez habrá accidentes, pero la mayoría de los accidentes son ocasionados porque las personas están llevando una conducta imprudente, porque se va a un exceso de velocidad, porque no sabemos manejar y de todas maneras nos sentimos corredores de carreras. Y esto, como es algo que va subiendo de poco a poco, seguramente si usted ha manejado en carretera se ha dado cuenta. Tal vez en carretera habrá tramos en donde uno puede ir a más de 100 kilómetros por hora y no se siente. No se siente en lo absoluto. ¿Por qué? Porque son vueltas muy abiertas, son rectas muy largas, el panorama no cambia tanto y esto nos va dando una falsa impresión de que vamos lento y cada vez le vamos a pisar más. Esto es una realidad también. Fíjese, cada vez que salga a carretera, intente mantener el límite de velocidad y vea cuántas personas van no unos 10 kilómetros por encima del límite de velocidad, sino que casi van 50% más rápido. Tal vez usted en algún momento ha ido en exceso de velocidad y se va a dar cuenta de que aún así hay personas que lo rebasan. ¿Qué es lo que pasa ahí? Como le digo, no nos vamos dando cuenta y esto se traslada a otros aspectos de nuestra vida. El día de ayer estábamos hablando de la obesidad. No engordamos de golpe, no nos morimos de cáncer de golpe y esto va a generar un ambiente en el cual, si no hay un límite preestablecido en nuestras conductas, en nuestra estructura mental, no vamos a poder ponerle un límite a nada de lo que nos encontremos, sea algún tipo de droga, alguna sustancia que no sea tan dura, por ejemplo el alcohol, como hay personas que se pueden tomar una cerveza y se acabó, y hay personas que se la toman como agua. ¿A qué velocidad se toma usted su cerveza? ¿No? ¿Por qué? Porque es no podernos poner un límite en nada. Personas que si hay comida sobre la mesa no dejan de comer hasta que se levantan. Y es una sensación de hartazgo, pero de no podernos contener. ¿Por qué? Porque no hay un límite en nada. Y si no tenemos un límite en cosas tan sencillas como dejar de estarnos atiborrando la boca de galletas, ¿cómo vamos a pensar que vamos a tener un límite para cualquier otra cosa en nuestra vida? Ahí es en donde empezamos nosotros a destruirnos desde lo poco que nos podemos controlar. Y nos están mandando acá algunas participaciones por WhatsApp. Ahorita ya vamos a ir a un bloque comercial, pero nos están diciendo que les encanta el programa, que se refiere Desde tu Mirada. Muchísimas gracias, no nos pusiste tu nombre, le recuerdo el número 333-822-3208. Vamos a un corte comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34 minutos. Estamos hablando el día de hoy acerca de la autodestructividad y hemos comentado que esta, se va a aprender durante el camino, como nos vamos formando,
y digamos que se aprende no únicamente como una forma de comportamiento en sí, en específico, sino que es una vía para distribuir nuestras economías libidinales. Eso puede sonar muy complicado, pero vamos a ponerlo de esta manera. Por eso es que no es tan sencillo quitarlo como podría sugerir de pronto algún tipo de terapias, ¿no?, que van dirigidas únicamente al comportamiento, en el sentido de, por ponerlo de una forma muy ridiculizada, como este clásico condicionamiento, ¿no? Haces tal cosa, entonces toques, para que ya, hasta que dejes de hacerlo, ¿no? Como si estuviésemos entrenando, pues no sé, nada, se debería entrenar con toques, pero como si se tratara de algo tan superficial y tan sencillo. La cuestión aquí es que lo que nosotros aprendemos que conforma nuestra personalidad son mecanismos de defensa. Y los mecanismos de defensa, que por supuesto se traducen en comportamientos, pero no es el comportamiento en específico lo que nos esté causando el problema, sino el mecanismo que está atrás de ese comportamiento. Entonces no me sirve de nada quitar el comportamiento, porque el mismo mecanismo simplemente va a buscar otro comportamiento igual de autodestructivo, digamos, ¿no? Y estos mecanismos son los que se adquieren, son los que se aprenden, y estos mecanismos conforman las vías con las que nosotros contamos para lidiar tanto con la realidad externa como con nuestros impulsos internos. Entonces, ¿a qué me refiero con que va de la distribución libidinal? Nosotros constantemente, sin darnos cuenta, estamos haciendo un cierto balance de todas nuestras emociones, de nuestro cariño. Por ejemplo, se habla de una libido narcisista y de una libido que es puesta en el exterior. Nosotros necesitamos conservar cierta parte de esta energía libidinal, que cuando la ponemos en otro sujeto, en otra cosa, puede ser una actividad, una persona, una cosa, pueden ser distintas situaciones. Cuando la ponemos afuera, se traduce, si lo quisiéramos entender de una forma muy sencilla, en que te gusta eso, ¿no? Le tienes cariño a esos amigos, o te gusta tu trabajo, o tienes ilusión por conseguir este objeto, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos depositando nuestra libido en cosas en el exterior. De la misma forma necesitamos mantener cierta libido dedicada a nosotros mismos. ¿Para qué? Para tener, no para ser vanidoso, sino, destructivamente vanidoso, porque lamentablemente todo lo que alude a vanidad o a egoísmo o a cualquier cosa que aluda a amor propio, por lo general se ve como algo malo y tachable. Pero no es así, es necesario para que tengan ganas de bañarte, para que tengan ganas de levantarte, de trabajar, de vivir, de estar vivo, ¿no? Entonces esa libido narcisista es necesaria también. También nuestros sentimientos más destructivos también los vamos distribuyendo, y se distribuye también una parte de esa agresividad se queda con nosotros mismos, haciendo una autoobservación o una autoevaluación constante de nosotros mismos, lo cual puede ser muy benéfico en el sentido de la moral. Por ejemplo, una persona que dice, no, puedo hacer esto y sería muy fácil, pero no debo, porque eso sería incorrecto, porque entonces le haría daño a alguien más, porque esa es nuestra parte de agresividad depositada en nosotros mismos, actuando de una forma muy constructiva, por cierto. También una parte de ese odio, de esa agresividad, la distribuimos en las personas de afuera. ¿De qué manera? También puede ser de una manera muy constructiva, ¿no? Esa persona que pide prestado y nunca paga, ya no va a ser mi amiga, ya no va a ser mi amigo, y entonces me deshago de esa persona, ¿no? Estas personas que tienen costumbres muy peligrosas, yo no voy a salir con ellos porque son personas peligrosas, y entonces también me deshago. Quiero decir, no pensemos que es algo inmediatamente malo, ¿sí? Algo destructivo. Puede estar enfocado de una forma muy constructiva, pero si la vía que está privilegiada es hacia adentro únicamente, entonces lo que tendría que haber estado depositado afuera,
esa agresividad, digamos, que realmente está dedicada a ciertas personas de nuestro exterior, queda volcada también hacia mí mismo. Entonces, en este pensamiento tan extraño, en donde además no se alcanza realmente a distinguir entre adentro y afuera, entre quién soy yo y quién es el otro, la fantasía que subyace en este tipo de psiquismo, una fantasía inconsciente, por cierto, es que si yo me hago daño, me estoy vengando de ti. Entonces, cuanto más yo esté enojado o enojada con papá, con mamá, con esposa, entonces yo me voy a provocar un daño y vas a ver cómo lo vas a lamentar. Porque no está bien diferenciado qué es adentro, qué está afuera, y porque no hay una vía que me permita sacar de una forma constructiva esta agresividad que siento hacia los otros. Pero en realidad esa agresividad a los otros, en realidad este daño constante que me hago a mí mismo, no habla más que del odio tan grande que le tengo a todos los que me rodean. Uh-huh. Podríamos pensar justamente en el odio y también en la voracidad, que es otra, digamos, como otra característica que describe Melanie Klein alrededor de estas partes primordiales en nuestro psiquismo: la envidia, la voracidad. ¿Qué es eso de la voracidad? Esto lo podríamos pensar como algo muy constitucional, ¿no? Esto es algo que definitivamente se puede apaciguar o se puede empeorar con nuestro desarrollo, pero todos nosotros tenemos un factor de voracidad, pensémoslo de esta manera. Esa voracidad es lo que hace que nos dé hambre, eso es lo que nos provoca a comer de más, es de alguna manera destruir comiéndonos al otro. Esto es en un sentido principalmente de supervivencia. En esa supervivencia, si no está esta parte agresiva, si no está esa parte de te voy a masticar y luego te voy a comer, que si se fija es algo muy animal, ¿no? Nosotros no vemos que haya muchos otros animales que primero maten a sus presas y luego se las coman. Nosotros hasta en eso ya la llevamos desviada, porque nosotros, bueno, y los matamos, pero que no sufran y que estén dormidos y que sea de tal manera, ¿no? dentro de un punto de vista un poco más moral, ¿no? Aún así, digamos que en los rastros no es que sea la norma matar a las vacas a patadas, ¿no? Claro. Pero de alguna forma está construido para que sea lo más rápido posible, ¿no? Que no sea algo que deje en agonía a los animales. Y los animales silvestres, pues no, los animales silvestres a lo más que llegan a hacer es a darles una sangoloteada para que no los arañen mientras los están masticando, ¿no? No es la idea de matarlos para que no sufran, sino para que no se defiendan más, ¿no? Eso es lo único que hay. Y aún así hay animales que, como los pueden someter, pues simplemente no se preocupan de eso, ¿no? Vamos a ver cómo los leones se le avientan 5 leonas encima del animal y lo están masticando mientras están encima de él, ¿no? Y poco a poco el animal se muere. Para nosotros eso también es un instinto muy básico, es una característica de nuestro, que se va añadiendo a nuestro psiquismo ya neurotizado o educado en un futuro. En esa misma voracidad vamos a encontrar desde lo evidente, ¿no? Desde el abuso de sustancias, la obesidad. ¿Por qué? Porque es esa misma furia o esa ira que no se alcanza a controlar, que no hay forma de ponerle un límite. Ahí es en donde vemos que estas personas toman o comen casi de molestia o en venganza, como tú lo estabas diciendo, Gabriela. ¿Por qué? Porque ya te casaste conmigo. Ya te casaste conmigo y voy a comer y a comer y a comer y a comer y a comer para que veas todo lo que te hago sufrir, porque ya no te puedes escapar de mí y me estoy comiendo tus ahorros, me estoy comiendo porque esto es otra cosa que pocas veces se habla, pero la obesidad es un golpazo al bolsillo, pero un golpazo a nuestro bolsillo, porque la comida no es gratis y comer todo el día, pues definitivamente que no es nada accesible, ¿no? Ahí vamos a ver cómo también esta parte de nuestra personalidad, que es esa agresividad que no queda controlada, ese factor de voracidad, va a añadirse a todas estas conductas autodestructivas. Entonces no vamos a poder solamente encerrar en un paréntesis lo autodestructivo como el suicidio, ciertas conductas de riesgo,
sino que va alrededor justamente de hasta cómo tratamos a las personas. Porque ¿qué pasa con estos individuos que a todos los tratan súper mal y que claro que todo el mundo que está a su alrededor les quiere hacer daño? Eso también es una cosa autodestructiva en la cual pocas veces nos paramos a pensar. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero el día de mañana continuaremos hablando acerca de esta autodestructividad. Te recuerdo, tenemos un número celular a través del cual puedes hacernos llegar mensajes vía WhatsApp, es 333-822-3208. Y estas formas autodestructivas, decíamos, pueden presentarse de distintas maneras. Pensaba en muchas ocasiones, incluso puede aparecer la persona con este tipo de perfil mental, puede estar no siendo, digamos, activamente quien provoca la situación, sino tener a otro, ya sea a otra persona, o bien a una situación externa para que ejecute este tipo de daño, ¿no? Esto no le deslinda de ese masoquismo, a final de cuentas. Esto no le deslinda de esa destructividad. Lo que ocurre es que su parte activa, digamos, consiste exclusivamente en permanecer en la situación de peligro o en permanecer con la persona que provoca el daño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces todo se sucede de tal forma que pareciera que esta persona simplemente le están ocurriendo cosas malas, o que las personas de alrededor le hacen cosas malas a esta persona. No parece, ahí está aún más oculto este deseo interno por la propia destrucción, ¿no? ¿Por qué? Porque se ve muy claramente que es otro el que está ejecutando, o que es la situación externa quien está ejecutando, etcétera, etcétera, etcétera. Uno podría pensar, ¿y por qué se permanece en esas situaciones, no? Porque, para empezar, bueno, la cabeza no presenta otras opciones. Es decir, esto que decíamos de las vías que tiene cada persona para poder lidiar con sus impulsos internos y con los estímulos del mundo externo, pues una vez que están limitados, digamos que la opción que tenemos no es que podamos decir, ya sé, en lugar de destruirme a mí mismo, para expresar este odio que le tengo a esa persona afuera de mí, entonces voy a hablar seriamente con él o voy a hablar seriamente con ella para terminar esta relación que me está haciendo tanto daño. No se puede. Para empezar, porque es inconsciente en sí el mecanismo que se pone en acción. Y para seguirle, porque no está en la cabeza. Voy a volver al lenguaje. El lenguaje me parece algo, además de que es fundamental para nuestro psiquismo, me parece que nos presta un ejemplo muy claro para este tipo de situaciones. Tú en determinado momento te podrías llegar a dar cuenta que tu idioma no te permite expresar alguna idea en específico. Pero no es que tú puedas decidir, bueno, entonces esto lo voy a decir en alemán. Pues no, porque no sabes alemán, ¿no? A lo más que te puede dar es a darte cuenta que ya no te ajustó el recurso que tienes y que necesitas buscar otro. En eso consiste la capacidad de elección que tenemos nosotros para empezar a construirnos en direcciones distintas y con estructuras distintas, con formas distintas.
Pero no es que conscientemente podamos decir, bueno, pues ahora voy a ser bien positivo y voy a repetir esta frase y me voy a colgar estos amuletos y entonces No, eso no funciona, porque lo que se está poniendo en marcha se está poniendo en marcha de forma inconsciente. Entonces, hasta donde les puede dar a estas personas, que es bastante, y además si se agarran de ahí pueden verdaderamente moverse mucho, es entender que necesitan otra forma, aunque en ese mismo momento no puedan recurrir a ello. Y como decía en el bloque pasado, para esto es absolutamente necesario que haya algo que los ate, alguien, podríamos decir, más importante, que los ate a la vida, porque de otra forma no va a haber ningún motivante lo suficientemente fuerte. Entonces, cuando esto está de por medio y verdaderamente se puede sopesar la posibilidad de perder a esa persona o de hacer sufrir a esa persona, entonces la persona puede llegar a verse en la necesidad de buscar nuevos recursos. Y fíjate, Gaby, nos están llegando acá algunas participaciones, siguen las preguntas alrededor de la repetición. Nos dice: buenas tardes, soy Marta Leticia, felicidades por su programa. No siempre puedo escucharlos por la tarde y procuro la repetición, pero encuentro que no corresponden con la del día anterior. ¿Podrían informarme si hay algún orden diferente para las repeticiones? Gracias por su atención. Claudia, ¿nos podrías repetir cómo es que se repiten los programas acá? Es que ya ves que movieron y ya muchas... En YouTube tampoco se están subiendo. ¿En YouTube sí? YouTube sí. Perfecto. Mira, Marta Leticia, ese es el problema. Ahorita la persona que está encargada de esa labor aquí en la estación está de vacaciones. Entonces, en lugar de estar subiendo los programas consecutivos como repetición, se está poniendo los mejores programas, se está poniendo una selección de programas, pero puedes tú escuchar la repetición en internet. En la página de YouTube, tú buscas el canal de aquí de Radio Mujer que se llama Radio Mujer GDL y ahí va a estar la lista de Desde tu Mirada de nuestros programas. Ahí están grabados con audio y con video y nada más es cosa de que busques el tema y ahí puedes tú escuchar la repetición. Ahorita, por eso es que ha habido como tanto movimiento con esto, también con la barra del domingo, hubieron algunos cambios, entonces no se repiten todos los programas de la semana. El programa del viernes me parece que no tiene repetición. El del lunes es el que no tiene repetición. No, el del viernes se repite el lunes. Ok, perfecto. Y entonces lunes, bueno, sí, por ahí va quedando alguno flotando. Entonces, ese es el asunto. Pero ahorita en la repetición, pues no está la repetición. Ya como escuchaste, es una selección de programas. Y no lo suben inmediatamente al día siguiente a la página de YouTube. Pero sí están consecutivos, entonces, y sí los van a subir, eventualmente sí los van a subir todos. Y acuérdese, si tiene alguna participación de sus programas ya atrasados, nos puede mandar un correo a desdetumirada@radiomujer.com.mx y ahí con gusto podemos hacerle un espacio para contestar sus preguntas. También nos están preguntando acá, ¿en dónde podemos platicar? Ana, nosotros acá con mucho gusto podemos contestar tus preguntas a manera de participación. Si tú lo que estás buscando es más bien una consulta, entre bloque y bloque comercial se está pasando el teléfono de nuestro consultorio, es una contestadora compartida, ahí tú tienes que dejar tu nombre, tu teléfono y la persona con la que te quieres comunicar para que te podamos hacer una entrevista. Muy importante especificar con quién te quieres comunicar. Sí, es muy importante, ¿no? Hay muchas personas, qué gusto que hable tanta gente, pero hay muchas personas que piden hablar con los psicólogos y pues ni modo que hagamos llamada tripartita, imagínese. Ahí, si usted está buscando psicoterapia, si quiere comenzar psicoanálisis con alguno de nosotros, tiene que especificar claramente para quién va el mensaje. Si no, son mensajes que no contestamos más allá de la sangronada que seguramente debe de pensar más de alguno, porque no podemos estar haciendo ahí el juego de las adivinanzas, de ver más o menos a quién se habrían referido. O a veces no dejan número, ¿no? Entonces, no dejan número, ¿no? Hay personas que ni siquiera dejan su nombre, ¿no? Quiero que se comuniquen de regreso conmigo y cuelgan, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Todavía no desarrollamos ese tipo de superpoderes.
Y bueno, pues por el día de hoy se nos está terminando el tiempo. Me parece importante haber hecho un paréntesis para estas cosas con las repeticiones, y la verdad es que qué gusto que tantas personas nos estén hablando, preguntándonos sobre esto. Gracias. Yo no pensaba, la verdad, que tantas personas escucharan el radio eso de las 5 de la mañana, pero da gusto saber que hay personas por ahí que tienen interés en estos temas. Y bueno, pues por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta mañana.